Hola, mi nombre es Sofía Wanderlein, soy presidenta de la Asociación Civil Transdifusión, también comisionada de Diversidad Sexual por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Oaxaca. Quiero narrarles lo que en su momento viví en el Congreso del Estado de Oaxaca al momento de ingresar a laborar en el área de seguridad y resguardo. Esto sucede en el año 2020 y por el cual conozco a la diputada, en su momento diputada local, Inés Leán, quien me hace la contratación y recomendación para poder ingresar al equipo. En ese momento, cada año, se hace el cambio de direcciones o responsabilidades en las direcciones. Y ya para el año 2023 me toca estar, ahora sí que en la responsabilidad del ex militar Rodrigo Arturo Ramírez Pinach. En su momento, yo le explicaba cómo era la relación laboral que yo tenía en el Congreso del Estado, donde en la combinación del activismo social, en la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT+, exclusivamente también de la comunidad trans en Oaxaca, pues tenía actividades que se dotaban en hacer esta visibilidad y esta empatía, concientización del tema. Hasta ese momento todo iba muy bien, había una comunicación fluida, pero llega el momento de en el mes de noviembre del año 2023, en el que empiezo a notar que hay ciertas actitudes por parte de este personaje, en el que se violentan algunos de mis derechos. Entre ellos empiezo a recibir abuso de autoridad, acoso laboral, bullying por parte de mis compañeros de trabajo y situaciones que vulneran justamente el hecho de que yo pudiera hacer con plena libertad en funciones, ¿no?, de esta responsabilidad que yo tenía en el Congreso del Estado. Para ello, bueno, pues empiezo también a notar que en el área de recursos humanos, la licenciada Azucena Nayeli Anguiano se alía con este personaje y entre los dos empiezan a tener estas actitudes en las que en una de las ocasiones que pude hablar con esta directora de recursos humanos del Congreso del Estado, me levantan un acta administrativa por una situación en la que pues metí en puerta, pero en la que no había personas involucradas, ¿no? Simplemente dichos que mis compañeros del área se encontraban en descontento por las actividades que yo realizaba en base a mi activismo social. Para ello explicaba, ¿no?, cuál fue la situación y el acuerdo en el año 2020 en el cual yo pues ingresé a las filas laborales del Congreso del Estado de Oaxaca y hasta ese momento llegamos a un entendimiento. Llega el mes de noviembre de ese mismo año 2023 y el director Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho me da las gracias por haber estado en el Congreso del Estado en el área de seguridad y resguardo y me sugiere que suba al área de recursos humanos para yo poder saber de mi situación laboral. Hablo con esta persona, con la directora de recursos humanos, la licenciada Azucena Nayeli Anguiano, y ella me expone que pues había ciertas situaciones en las que pues seguían con esta problemática que externaban mis compañeros. Y dejo de firmar contratos. Yo firmaba en una modalidad que se llama honorarios y cada mes renovaba mi contrato y en esa situación ya no pues ya no percibía esa contratación y solamente me hacían firmar un vale. Esto por 8,000 pesos. Cuando a mis compañeros, el resto del área de mis compañeros de seguridad y resguardo, empezaron a percibir la cantidad de 10,000 pesos.
en su sueldo, y de lo cual pues obviamente también pedí una explicación. Esta persona me decía que por unos arreglos que tenían en el área administrativa, pues hasta ese momento yo no me iba a ser acreedora a ese aumento de sueldo. Seguí laborando en el Congreso del Estado. Todo prácticamente permanecía en tiempo y forma, pero yo empecé a notar que me aislaban. Empecé a notar que ya no tenía esa comunicación continua entre mi director del área, el área de recursos humanos y el área administrativa, la cual después me di cuenta que también estaban involucrados. Y esto porque en un momento determinado ellos asignaban los uniformes para el personal del área, y pues prácticamente lo que hacían era que yo vistiera en camisas y pantalones, en vestimenta masculina, cuando mi identidad de género ha sido la femenina, ¿no? Desde que me presenté en el Congreso del Estado a laborar, desde ese inicio. Pero hasta ese momento, pues en el uniforme que llevaba el logotipo del Congreso del Estado, pues yo tenía que usar camisas y pantalones como parte pues ahora sí que de las funciones que yo tenía en el Congreso. Después, en el mes de marzo, sucede una situación en la que yo empiezo a notar que es el hostigamiento, el bullying, el acoso laboral, la discriminación más fuerte, ¿no? Por supuesto no lo dicen directamente porque pues saben cuáles son las repercusiones, pero yo sentía, ¿no? Que hasta ese momento no había una cordialidad en el trato. Entonces empiezo a hablar con diputados del Congreso, de 22 diputados, hasta donde yo tengo el registro, que pude tener algún tipo de acercamiento en el que se les explicaba la situación en la que me estaba viendo envuelta, ¿no? Que había estos sesgos de discriminación, aislamiento, actitudes en abuso de autoridad. Y la única diputada que me dio una respuesta fue la diputada Concepción Rueda. Ella en su momento me explicaba que había hablado con el área de recursos humanos, específicamente con la licenciada Azucena. También se había obviamente involucrado a el director del área, que era Rodrigo Arturo Ramírez Pinacho, y también al área administrativa, al contador Omar Maldonado, en donde se había estipulado que yo podía seguir haciendo mi activismo, que contaba con tres faltas, ¿no? Para yo justificar, obviamente, ¿no? Como permisos durante un mes, y que esas eran las condiciones laborales. Me acerqué de nueva cuenta a platicar con la señora Anguiano, la directora de recursos humanos, y ella en su momento, en un momento de resistencia, me comentaba que no era posible ni era factible, que yo ya no podía solicitar permisos y que solamente me dedicara a presentarme a laborar. En ese momento yo me sentía como mm, no sabía qué hacer, porque pues no tenía responsabilidades en el área de recursos humanos. Sencillamente algunas personas me sugerían que yo me pasara leyendo libros o que buscara alguna actividad no recreativa. Y yo me sentía como, pues sin, ahora sí que ninguna función que pudiera justificar justamente el que yo estuviera allí. Para el mes de junio, el 18 de junio, a mí me entregan un documento en el que estipula que rescinden de mis servicios. Esto con un argumento falseado en el que yo usaba reloj checador para registrar mis entradas y salidas, cosa que desde el 2020 que ingresé al Congreso del Estado jamás lo había hecho, porque pues yo estoy en la modalidad de honorarios. Y entonces decía también que me habían levantado unas actas administrativas en las que, pues prácticamente en fechas que yo
pues estaba laborando, ¿no? Y ellos decían que tenía unas ausencias y que me habían levantado esas actas administrativas. Yo definitivamente esto lo vi como justamente un atentado, ¿no? A mi integridad, un atentado a mi dignidad, porque definitivamente lo que usaron, ¿no? De manera legal estaba falseado, porque además este documento venía fechado con el día 10 de abril, ¿no? Y a mí me vienen notificando y dando de conocimiento el 19 de junio. Para esto, yo tengo entendido, ¿no? Que en el ámbito laboral solamente tenemos 2 meses, ¿no? Para presentar una querella, una demanda, una situación en la que podamos justificar el hecho de que haya un despido injustificado y estas personas, valiéndose de esas mismas leyes, ¿no? En su favor, pues falsearon y obviamente me entregan a mí este documento póstumo a la fecha para que yo así no pudiera justamente hacer absolutamente nada. Afortunadamente encontré, ¿no? Las vías legales. Esto pues, sí va a tener una repercusión para dichas personas y yo lo que quiero en este video es hacerles pie, darles a notar el hecho de que no nos callemos. El hecho de que en su momento la justicia, ¿no? Se tiene que hacer palpable. Sabemos, ¿no? Que existe transfobia, que existe sesgo de discriminación por personas y ciudadanos comunes, pero definitivamente lo que no se puede permitir es que funcionarios, servidores públicos, tengan estas actitudes y estos actos de discriminación en contra de las personas de la comunidad LGBT. En ese sentido, hago el exhorto y el llamado y agradezco su atención.